hermanos que todos los viernes siguen este programa a través de esta emisora Radio Veragua y también a través de este medio de YouTube de esta emisora Radio Veraguas. Hoy, 6 de enero, la Iglesia Universal celebra la solemnidad de la fiesta de la Epifanía, la manifestación del Señor a los Reyes, pero nosotros la celebraremos el domingo, por ser una fiesta importante de este tiempo de Navidad. Qué importante es celebrar pues esta festividad, porque el niño Dios viene al pueblo de Israel, a los hombres de buena voluntad, y también desde allí ya se manifiesta que es para el mundo entero, la salvación es para el mundo entero, no solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo que estaba preparado para recibir al Mesías, pero el Mesías no viene solamente para un determinado pueblo, viene para el mundo. Y por eso se manifiestan a los reyes. Algunos dicen que eran magos, otros que eran reyes, otros que eran... Bueno, eran personas importantes. Pero lo interesante es que eran de razas diversas. Dicen que uno era blanco, el otro era moreno, negro, el otro era de tez amarilla, o sea, chino. Entonces, el Señor pues se manifiesta a toda la humanidad, a todas las razas de los pueblos. Esa es la fiesta que será, una manifestación que el Señor no es solamente para un pueblo, el Señor es para todos los pueblos y los hombres de buena voluntad que quieran acoger el mandamiento de salvación que nos trae Jesús a todos nosotros. Qué importante es, queridos hermanos, que nosotros también acojamos la salvación. Como ustedes saben, pues, el día 31 murió el Papa Benedicto. Y esto pues de verdad que creo que a la iglesia, a los hombres de iglesia, pues a todos nos duele que muera un hombre tan bueno. Pero sin embargo pues ya la edad, pues los sufrimientos de la edad ya estaba él bastante ya como sin fuerza. Siempre fue un hombre frágil de contextura. No era un hombre así, que, al estilo Juan Pablo II, al estilo Papa Francisco, que se ven que son hombres fuertes y agarrados, ¿no? El cardenal Ratzinger primero y después Papa Benedicto era un hombre frágil, de contextura no fuerte, y eso pues le fue llevando poco a poco a enfermarse quizás mucho más antes, a pesar de ser un hombre muy metódico, pero a pesar pues murió a los 95 años, a pesar de todo el trabajo que llevó al frente de la iglesia. Uno como eh, cabeza del dicasterio de la doctrina de la fe, que es la persona que a nivel mundial trata de ver si hay una herejía, si hay alguna doctrina que no sea acorde con la con la doctrina de la iglesia. Entonces, eso fue un trabajo, pues, en cierta forma desgastante. Claro que él siempre también tenía, hay un restaurante alemán, no es caro en Roma, no es caro, vamos a decir que en comparación con otro restaurante que un plato de comida cuesta 50, 60 dólares. En este restaurante cuesta 10, 8, hasta 7 dólares cuesta un plato de comida. Él iba a ese lugar, eh, un restaurante de comida alemana, y era económico también. Entonces él iba ahí incluso ahí tienen todavía el puesto reservado donde se sentaba siempre el cardenal Ratzinger cuando iba a comer ahí, y uno lo veía con la sencillez de un hombre que caminaba por Roma y en el Vaticano, y yo estudiante en Roma recuerdo, yo siempre lo he admirado porque siempre vi la capacidad, el intelecto de este hombre, las cosas que escribía maravillosas. Yo tengo muchos de sus libros. Escribía con una facilidad de palabra envidiable, eh, y sencillez. Las traducciones, los traductores que le hacía, las traducciones que él hacía al español, pues, y incluso en el italiano, pues era muy sencillo como para que el pueblo entendiera el mensaje que él quería dar. Entonces yo siempre admiré al Carl Ratzinger desde seminarista, porque desde seminarista él ya estaba al frente, desde que yo era seminarista ya estaba al frente de la congregación para la doctrina de la fe.
Y los documentos que sacaban eran documentos leíbles, esos documentos que uno se apasiona leyéndolos y que uno quiere, como el seminario, por ejemplo, le tocaba a uno, qué sé yo, hacer un trabajo o ir a deporte. Quería que el deporte terminara rápido para ir a continuar leyendo el libro del cardenal Ratzinger, porque era algo que apasionaba la lectura de lo que él escribía. Y a lo largo pues de su papado, de su pontificado, a lo largo de su trabajo como miembro de la presidente de la congregación de doctrina de la fe, él siempre lo vi como una mente brillante. Eh, entonces, qué importante destacar en todo esto, que cuando lo nombraron cardenal, decía un comentarista, cuando lo nombraron cardenal, le preguntaron al cardenal Jasper, o Casper, no me acuerdo cuál, si es Jasper o Casper, pero le preguntaron, ¿qué opina del nuevo papa? Y dijo él, tiene el corazón, tiene la capacidad intelectual de 7 teólogos juntos y el corazón de un niño de primera comunión. Ese era el Papa Ratzinger. Mejor definición no se le puede hacer. Brillante, inteligente, como ninguno, pero la nobleza, la gentileza que decía el Papa Francisco, de un niño de primera comunión, es decir, de un niño sin pecado, blanco, limpio. Yo decía el domingo en la homilía, porque yo sí quise hacer una misa el mismo día que murió el 31, pero por razones no pude. Esto, una misa pública, pero por razones obvias no pude. Lo que sí, el domingo pues hice hacer la misa que estaban todos los fieles que podía. La hice como la diócesis que hace la misa por la desaparición física del Papa Benedicto. Y yo decía que entre Carlo Acutis, que muere a los 15 años, inocente, santo, incorrupto, y Benedicto XVI, que muere a los 95 años, yo no veía diferencia. Vi a un niño que amaba a Cristo sobre todas las cosas y vi a una persona que sirvió a la iglesia amando a Cristo sobre todas las cosas. Dice que sus últimas palabras fue, Señor, te amo. O sea, qué bonito que uno antes de morir pueda decir, cuando sea consciente, Señor, te amo. Últimas palabras del Papa Benedicto en esta tierra, Señor, te amo. Eso de verdad que es impresionante. Es impresionante que la iglesia, que Dios nos regale hombres así para que guíen la iglesia. Hombres entregados, hombres que aman a Cristo. Porque todo el trabajo del Papa Benedicto no era otro que su amor a Cristo. Él no quería ser papa. O sea, eso, los honores, los privilegios, era lo que menos le interesaba. La gente lo critica de lo que sea, pero era un hombre tímido. De eso soy consciente. Era un hombre tímido. No era un hombre que le gustaba, o sea, era inteligentísimo. Así que en una ocasión fue a una especie de, vamos a decir, enfrentamiento filosófico con un famoso filósofo alemán, creo que era, y al final ese hombre era ateo, o sea, era totalmente contrario a la fe cristiana. Y una discusión que tenía pues pública con el Papa Ratzinger, con el cardenal Ratzinger. Y al final le preguntaron al filósofo cómo le fue, cómo sintió, cómo sintió que fue esta discusión, quién ganó, dice, él me ganó. Dice este hombre, ateo, filósofo, él me ganó. Dice, ¿y por qué le ganó? Porque siente que le ganó, porque él es más inteligente que yo. O sea, un ateo, reconocía que el cardenal Ratzinger era más inteligente que él. Y era verdad, o sea, un hombre inteligente. Él al final de su vida ya no podía escribir porque su fuerza no le daba. Él dictaba y le escribía. Y luego él leía, corregía. Entonces, qué importante es que Dios nos ha regalado a la iglesia a un hombre santo, a un hombre bueno. Me decía el padre Luis Fernando Flores, que está en Roma y fue también a la misa del funeral, que había muchos sacerdotes en el entierro. Era impresionante, dice, la cantidad de sacerdotes. Era impresionante. ¿Y esto por qué? Dice, él le preguntaba a los sacerdotes, ¿por qué habrá tantos sacerdotes? Dice, porque el Papa Ratzinger siempre fue un padre para todos los sacerdotes.
era como el abuelo que moría, el abuelo que quiso a los sacerdotes. Quizás a muchos de esos sacerdotes no, no llegaron ni siquiera a saludarlo. Eh, y sin embargo, era como sentir ese sentimiento de que bueno, que ir a despedir al abuelo. Dice que era un silencio impresionante. Solamente se rompió el silencio en 3 ocasiones. Uno, cuando entró el féretro del Papa. Segundo, cuando el subsecretario puso el evangelio sobre el cadáver. Y tercero, cuando ya lo retiraron. Dice que fue un aplauso que no acababa de aplaudir, todo el mundo aplaudiendo. O sea, eso es manifestación del amor. No era la cantidad de gente, porque muchos los periodistas dicen, no, que cuando el Papa Juan Pablo II había 1 millón de personas y con el cardenal Ratzinger 200 personas, 200.000. O sea, lo cierto es que, no se compara, porque estamos en un clima, en este momento un clima en Roma, de 6 de temperatura, sensación térmica de -1 grado. O sea, el que iba allí era porque de verdad podía, o sea, las personas mayores, las personas que le conocieron, las personas y además fue así como rápido, o sea, no murió el 31 y para uno, 31 de diciembre, 1 de enero, para uno conseguir boleto para viajar el primero, para estar allá el jueves, era de verdad que era muy pesado, muy cansón. Entonces, mucha gente que quería ir, de corazón quería ir, o no tenía plata, o no podía comprar boleto, o no había hospedaje en Roma, o muchas cosas que se juntan, que no se puede ir. Pero de que sí se quería ir, de que sí se quería estar ahí con el Papa, a despedir al Papa, sí se quería. De aquí, gracias a Dios, pues fue el cardenal Lacunza, fue Monseñor Ulloa, el arzobispo de Panamá. Yo creo que estuvimos representados y también algunos sacerdotes que estuvieron en Roma, pues estuvieron allí. Entonces, sí estuvimos representados por nuestro país, estuvieron en presencia, también supongo que estaría el embajador ante la Santa Sede, personal diplomático. Entonces, sí estuvimos representados allá, pero también desde acá podemos hacer nuestra oración por este gran hombre que amó a la iglesia, amó a Jesucristo y amó al pueblo de Dios. Porque cuando uno tenía la dicha de encontrarse con él, yo tuve la dicha de encontrarme creo que 1 o 2 veces con él, era esa sensación de una persona que ama, que sirve y que se entrega por la iglesia. Qué bonito poder expresar esto del Papa Benedicto, porque eso fue. Dicen muchas cosas a los medios, no le crean a los medios. Así mismo dicen del Papa Francisco, no le crean a los medios. El Papa Francisco también es un hombre de Dios, un hombre que se levanta a las 4 de la mañana, un hombre que no puede ni caminar, que usa silla de ruedas, un hombre que ha sido fuerte, que lucha y sin embargo, con ese sacrificio, así en silla de ruedas, ha ido a países, ha ido a misión y se va también, tiene alguna visita apostólica a algunos países de África y se va, así como está. Porque gracias a Dios, tiene la mente clarita, siente las energías, siente la fuerza de seguir viajando. Y le dicen que el Papa es masón, que el Papa es el anticristo, que el Papa es contrario a la doctrina de la iglesia, que el Papa es hereje. Tantas cosas sobre quién es la cabeza de nosotros los católicos de la iglesia católica, quién es nuestra cabeza. No podemos aceptar esto. Y tampoco, o sea, entre Papa Benedicto y Papa Francisco nunca hubo pleito, nunca hubo, o sea, el Papa Benedicto supo ocupar su lugar. Él no estuvo nunca pidiendo privilegios. Él nunca estuvo pidiendo y hablando mal del Papa Francisco, nunca. El Papa Benedicto ocupó su lugar como Papa emérito. Eso es interesante. Eso es interesante porque muchas veces, por ejemplo, cuando se cambia un párroco o cuando un párroco se jubila, habla mal de los demás. Bueno, hay que aprender del Papa Benedicto. El Papa Benedicto ocupó su lugar. Ya usted ejerció su trabajo, aunque usted sienta con energía, dedíquese a hacer otra cosa, dedíquese a estudiar, dedíquese a escribir, pero no se dedique a hacer la vida imposible a los demás, especialmente a quien le ocupa el lugar que usted ocupó una vez. Ya usted es emérito, y eso lo supo entender muy bien el Papa Benedicto. Y eso yo creo que sería un consejo para todos los que ejercemos un cargo en la iglesia. Cuando nos retiramos, saber que ya somos eméritos y no crearle problemas a
quien está ocupando el lugar que la persona ocupó en un momento dado. Si es obispo hasta que se muera, pero ya usted sirvió a la iglesia, ocúpese y no le haga la vida imposible al que está ocupando su lugar, porque se da eso, y a veces entre los obispos, y a veces entre los sacerdotes, y a veces, o sea, quien ocupa un cargo en la iglesia le trata de hacerle la vida imposible, crearle problemas, crearle dificultad a quien está ocupando su lugar sin darse cuenta que tiene quizás, que tiene el mismo papel, es sucesor de un apóstol. Entonces eso como que hace falta en la iglesia. Hace falta en la iglesia también, y en eso nos da luz el Papa Benedicto, que supo ocuparse en su lugar, que supo ocuparse de lo de él. Eso no le impidió escribir, eso no le impidió, él no pidió al Papa, yo voy para una parroquia en la iglesia de Roma, no, él celebró en su capilla privada, él estuvo con las personas que le cuidaron, él estuvo allí presente, hizo comunidad con estas personas, y vivió su vida. Como dijo el Papa Francisco, muy bonito, el día de la catequesis, cuando ya el Papa estaba mal y que quizás moría, el Papa dijo, sostuvo a la iglesia con el silencio. Sostuvo a la iglesia en el silencio. O sostiene a la iglesia en el silencio, porque todavía. Sostiene a la iglesia en el silencio. O sea, qué bonito de un Papa. Decir de otro Papa, sostiene a la iglesia, este hombre de Dios, nos sostiene a todos en el silencio, en su oración. Eso es grandioso, eso es hermoso de un Papa como el Papa Benedicto. Y la gente gritaba, me decía un padre que asistió al funeral, padre Luis Fernando, me decía que la gente gritaba, santo súbito, o sea, santo de inmediato, canonícenos rápido. Y decía el comentarista de EWTN, decía que esto quizás pronto canonicen al Papa y lo declaren doctor de la Iglesia, o sea, por la vasta doctrina que él ha tenido. Y también porque, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica fue guiado en todo él, y en el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos una doctrina muy, 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 muy correcta. El Catecismo de la Iglesia Católica, de verdad, que son dos libros que yo creo que hay que leer y que todos podemos leer, que es el Catecismo de la Iglesia Católica y las Sagradas Escrituras. Esos dos libros nosotros podemos conocer muy bien el pensamiento de Jesucristo, lo que dice la iglesia, lo que piensa la iglesia, basado en esos dos libros, el Catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura. Ahora, si quieren enriquecerse más, pues también leer los documentos de los papas, de Pablo VI, de Juan Pablo II, del Papa Benedicto, del Papa Francisco. Y del Papa Benedicto creo que ahora se va a empezar a leer más del Papa Benedicto, porque de verdad que es un hombre, y para todo su lenguaje muy sencillo, al igual que el lenguaje también del actual Papa Francisco. Juan Pablo II también es polaco, a veces quizás su pensamiento era un poquito más difícil de entender, pero el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II también, muchas de las encíclicas está la mano del cardenal Ratzinger, está detrás de eso cardenal Ratzinger. Entonces, qué importante es pues estos acontecimientos. Para mí, tristeza porque ya no está, pero a mí la alegría de que ya está en el cielo gozando la presencia de Dios, porque eso fue lo que él vivió, creyó y esperó en el Señor, y por eso pues goza de la presencia del Señor. Y era lo que el Papa ayer en la homilía decía el Papa Francisco, que ciertamente a un hombre fiel como el Papa Benedicto, el Señor le dice, ven a gozar de la presencia del Señor. Qué importante es esto, hermano, porque nosotros todos, laicos, laicos que van a la Eucaristía dominical o durante la semana, y también laicos comprometidos, que son catequistas, que son delegados de la palabra, que son del miembro del comité católico, que son de grupos apostólicos. O sea, ¿por qué estamos en la iglesia? Buscando la salvación. Eso es importante. Entonces, que al momento de morir nosotros, la gente pueda decir, este hombre fue al cielo. Y que no digan, este hombre
por patán, por grosero, yo dudo que vaya al cielo. O por alcohólico, o por infiel a su esposa, yo dudo que vaya al cielo. O por platero, o por esto no tratar a los demás como deben ser, lo dudo que vaya al cielo. Porque hay gente que hace el mal. Hay gente que hace el mal. Y yo le digo, un cargo no nos lleva al cielo. O sea, yo puedo ser obispo, incluso un cardenal puede llegar a ser papa, o puede ser cardenal de la iglesia, yo puedo ser obispo, arzobispo, un arzobispo, un monseñor de título, un padre, un párroco. De repente muere y uno puede decir, ¿va al cielo? Pues no sabemos si fue fiel a Cristo como lo fue en este caso que estamos pues despidiendo al Papa Benedicto, como fue el Papa Benedicto, que sentimos que fue un hombre fiel. Entonces, yo creo que todo esto, el estar en la iglesia, el servir en la iglesia, el ocupar un cargo en la iglesia, no es otro que para nuestra salvación. Entonces, estoy yo aprovechando la circunstancia que se nos presenta para alcanzar la salvación. Eso es importante. No estoy yo aquí para que me vean, para ser protagonista. No. Yo estoy aquí para ganarme el cielo que Jesús nos ha prometido si somos fieles, si creemos. Y creer no significa decir yo creo en Dios. No, yo creo en Dios, pero respeto a las personas. Yo creo en Dios, pero valoro a las personas. Yo creo en Dios, pero trato de llevar y construir el reino de Dios. Yo creo en Dios, pero no estoy apegado al dinero. Yo creo en Dios, pero trato de ayudar a los demás. Yo creo en Dios, pero no hago acusaciones ni calumnio a nadie. Eso es creer en Dios. Creer en Dios no es solamente decir el domingo, creo en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo. No, no, no. Creer en Dios es vivir una vida coherente con lo que se cree, con lo que se hace en el credo. Eso es creer en Dios. Entonces, de eso se trata, que nosotros en verdad creamos en Dios, pero que ese creer en Dios sea coherente con mi vida. No es solamente de labios, no es solamente con las palabras. Y ahí está el trabajo. Entonces, por eso, la salvación se hace cuando uno trata. Claro, que podemos decir, la salvación es un don, es una gracia. Sí, es una gracia. Pero también la respuesta del hombre es una gracia. Y no se va a salvar aquel que bueno, como Dios Dios es justo. Podemos injusto que al cielo se va el que calumnió y destruyó a la humanidad o por ejemplo un Hitler que mató a tanta gente, se va al cielo por la misericordia de Dios, y un hombre que entregó su vida a Dios como el Papa Benedicto se va al infierno. No, o sea, no es tanto, sino que en él habitó la gracia de Dios, en él estuvo siempre la misericordia de Dios, en él estuvo siempre el don de vivir al servicio de Dios, el testimoniar durante tu vida que Dios es importante. Entonces, sí es cierto, la gracia la salvación es una gracia, porque es un regalo, porque los méritos nuestros no son nada al lado de lo que Dios nos da a nosotros. Pero yo tengo que hacer el esfuerzo por cambiar mi vida, por llevar una vida acorde al Evangelio, por llevar una vida según el Evangelio. Queridos hermanos, este domingo, como les dije, vamos a celebrar la Epifanía, así que los invitamos a todos a celebrar esa festividad. Y recordamos pues hoy también pues los que puedan ir a misa. Y también quiero felicitar a todas las personas que cumplen años hoy, ya sea María de los Reyes, ya sea José de los Reyes, pero por celebrar hoy el Día de Reyes cumplen años. Así que a todos los que cumplen años hoy también le doy pues una felicitación, porque el Señor pues cierta para todas las personas tiene una gracia especial. Pues nacer el Día de Reyes también es una gracia especial. Que el Señor los bendiga, que el Señor les acompañe y que el Señor siempre esté en medio de cada uno de ustedes, y que también veamos que el Señor quiere manifestarse a todos como se les manifestó a estos hombres venidos de Oriente, venidos de diversos lugares, a adorar al niño. Que nosotros también adoremos al niño, pero con el corazón. Que el Señor los bendiga y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Queridos hermanos, si Dios quiere, el próximo viernes nos encontraremos a través de esta gran emisora Radio Veraguas, que lleva el Evangelio a tantas personas que lo están pues necesitando, y que es una voz que acompaña también, o acompaña, no se siente solo. Radio Veragua está allí para acompañar al pueblo de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo.